Recordarle a la audiencia que si bien no se pudieron llevar a cabo las reformas constitucionales que quería el presidente de la República para desmantelar por completo al Instituto Nacional Electoral, echó a andar una serie de reformas legales, no propiamente constitucionales, pero que la parte de la oposición, juristas como de la UNAM y otros especialistas, han dicho que es regresivo el proyecto y que más allá de que no estén de acuerdo, además de que hubo un desaseo político en el trámite legislativo, también se vulneran temas de la Constitución política. Así que la atención va a estar centrada el día de mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por eso tenemos en la línea telefónica a Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y expertos en temas constitucionales, para hablar de él sobre lo que viene a la discusión el día de mañana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Julio Jiménez, muy buenos días. Qué gusto tenerle en el informativo de fin de semana. Importante, Vittorio. Gracias por la oportunidad. Pues, ¿por dónde va a empezar, cree, la Corte a darle revisión a estas impugnaciones? Alejandro, debo decirte con cierta reserva, los abogados litigantes, debemos ser muy responsables y sobre todo muy prudentes. Debo decirte que en la Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán ha sido un ministro responsable, un ministro que ha demostrado autonomía e independencia. Sus comentarios han sido acertados jurídicamente. Obviamente el presidente de la República, López Obrador, pues no le conviene, no le convence y evidentemente se ha pronunciado en contra. Incluso la Consejería Jurídica de Presidencia le solicitó de manera formal a la Suprema Corte que discutieran otro paquete de temas relativos a esta reforma. La Corte ha sido muy clara en atención a la solicitud que le formulara la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, pues proponiéndole una reagenda de discusión de temas relativos a estas reformas. Reformas que, debo decirte, Alejandro, amable auditorio, de origen son inconstitucionales, reformas que de origen vulneran fundamentales estratégicos en materia electoral, en materia democrática, en materia de certeza jurídica, y obviamente no es un tema, reitero, sí, únicamente político, Alejandro, es un tema de origen político y un tema de destino electoral. La democracia está en medio de los intereses de Morena. La democracia y el futuro electoral de este país está en medio de una discusión o de un debate jurídico que mañana tendrá verificativo en la Suprema Corte de Justicia. Yo confío, como abogado litigante, que la discusión versará muy en torno a este plan B, que tendrá un desenlace de inconstitucionalidad. No es un pronóstico deportivo, es un análisis jurídico, es un cálculo desde una perspectiva constitucional. No es quién le va ni filias ni fobias, no es quién le va a Andrés Manuel ni quién le va a la Suprema Corte. Son dos poderes independientes, dos poderes que deberán garantizar la autonomía y la independencia de criterio y sobre todo de resolución, en donde el Ejecutivo tendría que ser respetuoso, el Ejecutivo tendría que ser, yo diría, en cierta medida, consciente de los alcances, las limitaciones que tiene constitucionalmente como presidente de la República. Y la Corte tendrá sus alcances, sus limitantes para resolver sobre la inconstitucionalidad del plan B de esta reforma electoral, Alejandro. Es un tema preocupante. A ver, uno de los principales problemas que tiene el presidente de la República con los organismos autónomos es las funciones que toman precisamente como contrapoder. Ahí radica parte de la polémica y los argumentos que presenta el Congreso de la Unión a partir de la iniciativa que manda el presidente de la República. Es con el discurso de adaptarse o de convencer a las mayorías de este país, que es: vamos por apretar al INE o al INAI porque están gastando mucha lana y la democracia requiere menor gasto. Creo que no hay menor ahorro o esfuerzo, incluso inversión, que tiene que ser precisamente la de los organismos autónomos. Y un doble discurso.
porque por un lado se habla de apretarle el cinturón al INE, pero quien le aprieta el cinturón al INE, que es el Senado y la Cámara de Diputados, tienen un dispendio de recursos que le llaman subvenciones, que son bolsas, que si la Cámara de Diputados recibe 8,000 millones de pesos al año, 3,000 millones se gastan sin que sean entregadas las cuentas claras a la sociedad. Entonces, ya de origen empieza mal. Lo mismo el INAI, gasta 1,000 millones de pesos, hay que desaparecer el organismo, sí, pero si revisamos lo que ha sido el fraude en Segalmex, ahí nada más son 15,000 millones. Entonces el discurso no cuadra entre una cosa y otra, y cuando ya se le mete mano a las iniciativas, todo empieza mal, desde los procesos en la Cámara de Diputados o el Senado hasta trastocar ciertos derechos constitucionales de la sociedad. ¿Cuáles serían los principales derechos que usted ve que se trastoquen con este plan B electoral? Bueno, no olvidemos, Alejandro, que después de haber sido declarado precisamente inconstitucional la primera propuesta que hizo el Ejecutivo en materia electoral, que era precisamente, como tú referías, prácticamente desmantelar o someter fundamentalmente al Instituto Nacional Electoral, pues el plan B tiene que ver directamente con la famosa ley de propaganda electoral. Adelantar los procesos, obviamente, las fechas de proceso electoral, que en esta fallida y equivocada política de austeridad republicana o de pobreza franciscana, que lejos de generar ahorros o lejos de generar alguna utilidad para la administración pública y para los mexicanos, ha generado una grave pérdida, ha generado un quebranto económico y una pésima administración de tiempos y de recursos económicos, y sobre todo de eficiencia y efectividad en los resultados de los organismos. Evidentemente, si este plan B es declarado inconstitucional, las modificaciones a las fechas, no olvidemos, el artículo 105 es muy claro en este tema. Los procesos, todos los procesos legislativos tendrán que ser sus resultados publicados 90 días antes de que inicie el proceso legislativo. Proceso legislativo que antes de la reforma pues será por ahí de septiembre, pero como propuesta de la reforma del Ejecutivo Federal se recorre hacia noviembre. Si se declara la inconstitucionalidad de estas fechas, todo se retrotrae a como estábamos hasta la reforma antes de la propuesta del Plan B. Evidentemente esto no afecta el proceso electoral ni de Coahuila ni del Estado de México, porque tenemos una suspensión definitiva que ya también la Corte otorgó, y ahí no se toca nada en cuanto al proceso electoral del Estado de México y tampoco en Coahuila. Sin embargo, aquí lo preocupante, Alejandro, amable auditorio, es el destino del proceso electoral 2024. Aquí lo coyuntural es el 2024, la Ley General de Propaganda Electoral, que debo decirte, desde el 2006 era un reclamo, una exigencia de en aquellos años el candidato López Obrador exigía piso parejo, exigía no intervención del gobierno federal, y por eso en 2007 se aprueba en esa reforma una nueva ley que establece precisamente las nuevas reglas de la propaganda electoral. Hoy esta propaganda electoral no beneficia a los intereses electorales ni políticos ni gubernamentales del presidente de la República. Por eso en su propuesta él propone precisamente modificaciones a estas reglas. Él propone modificaciones que benefician a los intereses electorales y políticos de Morena. Sin embargo, estas propuestas son de origen inconstitucional y de consecuencia violatoria a los derechos democráticos de los mexicanos, Alejandro. Esto es muy alarmante porque esto seguramente muchos mexicanos no lo saben. Esto vulnera derechos fundamentales de nuestra Constitución, trastoca las facultades y sobre todo las atribuciones institucionales de organismos tan importantes como el INE, y sobre todo vulnera la interacción, la intervención y la facultad de denunciar públicamente cualquier acto de corrupción en el caso del INAI. Y evidentemente lo que ahorita ha logrado Andrés Manuel y su mayoría legislativa ha sido desarticular prácticamente al INAI, dejarlo en total estado de inoperancia. Tenemos un bloqueo en este momento legislativo prácticamente, ya se agotaron las fechas del periodo ordinario, y ha iniciado un periodo extraordinario. Sin embargo, ya después de esa noche negra está la amenaza velada de la Suprema Corte de Justicia de que se ha declarado también inconstitucional ese proceso, a todas luces arbitrario, a todas luces ilegal, a todas luces vulneró las formalidades de un debido proceso legislativo, y todo esto es consecuencia de la desesperación, de la urgencia y sobre todo de la mala operación política y legislativa de Morena en el Congreso. Y esto trastoca
desde la reforma del Plan B en materia electoral, Julio, afecta. Sí, Alejandro. Perdóneme que lo interrumpa, la guillotina nos cae. ¿Nos aguanta un minutito y regresamos? Claro, estoy a sus órdenes. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Nueve de la mañana en punto, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y nos quedamos en la conversación con Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y expertos en temas constitucionales. Esto antes de que fuéramos a un corte comercial. Estamos hablando sobre uno de los temas más relevantes de los últimos tiempos y que el día de mañana el Pleno de la Suprema Corte va a discutir, el proyecto que busca anular las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que integran la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. Y hablábamos, Julio, o mejor dicho, nos comentaba sobre el tema que representa pues las violaciones en apariencia a primera luz que se han dado en estos procesos legislativos, no solamente de del propio Plan B, sino también de la noche del Viernes Negro, nos comentaba, y lo que tiene que ver con el INAI. Frente a este escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se muestra fuerte, a diferencia de lo que buscaba el presidente López Obrador en lo que va de su administración, tener una corte a modo. Hemos llegado en un momento de la recta final del gobierno donde el presidente parece toparse con muro con el Poder Judicial, a diferencia de lo que ha pasado en el Legislativo. Así es, Alejandro. Efectivamente, como bien refieres, este lunes es un lunes, pues va a ser determinante para el futuro democrático, para el futuro electoral y para el futuro institucional y sobre todo constitucional de México. Los mexicanos debemos ser muy responsables y debemos estar enterados de lo que va a pasar o lo que se va a discutir y resolver finalmente en la Suprema Corte de Justicia con respecto al futuro de precisamente este famoso Plan B en su primera etapa, que tiene que ver directamente con la famosa ley de responsabilidades administrativas y con la famosa ley de propaganda gubernamental. Aquí el tema es que esto no solo se quedó en ese escenario. Morena y el gobierno federal, con esta mayoría aplastante en un ejercicio más de mayoriteo que de discusión parlamentaria, que discusión legislativa, aprobaron una serie de modificaciones precisamente para desaparecer diversos organismos, diversas entidades, diversas instituciones que lejos de beneficiar a los mexicanos, que lejos de abonar a la administración pública y que muy lejos, todavía mucho más lejos de generar un ahorro en la administración pública, están reconociendo que son incapaces de brindar un servicio de salud pues de calidad como el que ofreciera en su momento el titular del Ejecutivo. Tuvieron que terminar reconociendo que el INSABI no funcionó, fue un elefante blanco, que terminaron desapareciéndolo el INSABI, pero eso no fue todo, Alejandro, amable auditorio. Tuvieron que terminar reconociendo que están peleados con la investigación, con la ciencia, con la tecnología y desaparecer el CONACYT. Evidentemente son organismos fundamentales para el desarrollo, para la investigación, para la salud, para el bienestar de este país. Las instituciones tan importantes como estos organismos y 8 más que están en una lista terrible de 20, que evidentemente fueron caprichos, ocurrencias, o bueno, no sé si en negociaciones en lo obscurito, como esta modificación para la famosa Secretaría de la Función Pública, que bueno, será juez y parte y podrá negociar, podrá contratar, podrá modificar y podrá rescindir contratos, y bueno, también el tema de la ley minera, que lejos de estimular la inversión extranjera, lejos de fomentar el intercambio de tecnologías y apoyo en materia de exploración minera, en materia de extracción de recursos minerales, lejos de eso, genera un monopolio, genera total incertidumbre. Esto va a provocar una lluvia de amparos, va a provocar un tsunami de acciones de inconstitucionalidad. Te quiero decir que ya es una realidad. La oposición en su minoría, una minoría también pues muy yo diría muy vulnerable ante el mayoriteo legislativo de Morena, pues no le queda más que también acudir
ante este árbitro imparcial, ante este árbitro constitucional que tenemos los mexicanos, que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estaremos siendo testigos de un capítulo más o de un segundo round en materia constitucional, en donde la Corte va a refrendar su autonomía, su independencia de criterio y sobre todo su libertad de resolución constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de origen desde los vicios en el procedimiento, vicios en las etapas de discusión, porque no hubo ni siquiera discusión, hubo mayoriteo, reitero, sin prestarse a un debate legislativo parlamentario, no hubo una acción deliberativa, por el contrario, hubo una acción de imposición bajo las instrucciones precisas de su patrón, que se llama el titular del Ejecutivo Federal, a los legisladores de Morena. Esto es alarmante porque esto es antidemocrático, esto es preocupante porque es contradictorio a todos aquellos, pues yo diría, reclamos con justa razón que hiciera en aquellos años, 2006, 2007, el ex candidato López Obrador. Y claro, pues toda la gente validaba sus exigencias, reconocía sus reclamos y de ahí nacieron y partieron varias reformas y modificaciones, entre ellas la de la famosa ley precisamente de propaganda gubernamental. Y bueno, pues es un tema que al día de hoy los mexicanos estamos siendo testigos y somos además directamente afectados. El pueblo bueno y sabio es el directamente perjudicado respecto de las imposiciones, respecto de los caprichos, las ocurrencias, las venganzas personales, las filias o las fobias que tenga el gobierno de Morena contra los sectores que ha señalado, entre ellos a diversos medios de comunicación, a diversos sectores empresariales, a diversos sectores incluso hasta religiosos. Con todo el mundo se ha peleado, a todo el mundo lo ha señalado de adversario o de golpista, a los niños con cáncer, a las mujeres con cáncer, a todo el mundo lo ha señalado como su enemigo. Porque claro, mientras no sean intereses que convengan a sus yo diría compromisos personales, pues todos son o fifís, o son conservadores, o son arribistas, o son simplemente influencias del gobierno norteamericano que está espiando al gobierno de Morena para debilitarlo en sus acciones de gobierno. Esto es muy preocupante, Alejandro, porque es violar el Estado de Derecho y vulnerar nuestra Constitución. Pues pendientes de lo que pase mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y expertos en temas constitucionales. Que tenga buen día. Gracias, Alejandro. No más una precisión, es el Colegio Nacional de Abogados, nada más. No dije. Sí, somos el Colegio Nacional de Abogados, nada más. Bueno, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Ninguna imprecisión. Sí, Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego.